Hey, tranquilo, todo va a salir bien. No te alteres, no te alteres. Sí. Tú sabes lo que vas a decir, no te No me voy a alteres. exaltar, no me voy a exaltar, no me voy a exaltar. Sí. Buenas tardes. Em, em, so- soy el ingeniero Martín Ramos y voy a explicar. Bueno, más bien yo estoy a cargo de la presentación de por qué no debemos adelantar el, el lanzamiento del satélite. Lo que pasa es lo siguiente, y voy a tratar de explicarlo con un ejemplo para que sea más fácil de entender. Mm, Imaginen una llave de paso de agua de metal. Cuando la corriente de agua va transitando por la llave de paso, tienen cierto diámetro que es por donde pasa el agua. Entonces, al momento de salir, si la salida del agua está parcialmente tapada, el agua que viene, el agua que viene por la llave de paso tiene una salida con mayor presión, ya que la llave que viene desde la llave de paso es mucho mayor al agujero de salida. Y como el agua no tiene las propiedades para cambiar o para modificarlas del metal, es por eso que el metal puede contener el agua que va por la llave de paso y no las explotar. Pero si lo trasladamos a otra cosa, como podría ser el, el, el conducto de propulsión del cohete, lo que pasa es que no hemos podido arreglar el, la ecuación de despegue. Entonces, como no la hemos podido arreglar, si lo hacemos de ese momento y adelantamos el lanzamiento, la propulsión del primer despegue podría no ser suficiente para poder abrir las dos compuertas, lo que traería como consecuencia, como en el ejemplo del agua, que uno de los propulsores saliera con mayor presión, lo que cambiaría la posición de despegue del satélite, del cohete que lleva el satélite, lo que cambiaría totalmente la dirección y se iría en una dirección opuesta. Y otra cosa, lo que pasaría es que como son una serie de explosiones lo que genera la propulsión inicial, la primera explosión, si no abre la compuerta, podría quedarse atorada dentro, lo que haría explotar toda la ingeniería de propulsión, lo que explotaría a su vez todo el sistema siguiente y pondría en peligro todo. Pondría en peligro todo y es por eso que no debemos adelantar la fecha de lanzamiento que pusimos desde el inicio. Gracias. Bueno, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué no lo hacemos así? Ya si falla, que falle en el momento del Sí, despegue, del primer despegue. sí, yo entiendo perfecto, pero lo que me... Bueno, pues sí se puede, hay que hacerlo, la verdad. Lo de menos es el dinero. Sí, claro, claro, claro. Bueno, creo que no me expliqué bien cuando dije que pondremos en peligro. Sí, yo también apoyo Sí, totalmente. pero ¿Qué dicen los demás? ¿me pueden escuchar, por favor? Disculpen, disculpen, por favor. Nada más. ¡Cállense! 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 Cállense, lo único que quería explicar es que a lo que me refería con peligro es que
es que poder morir los ingenieros de la tripulación y todos los que estuvieran apoyando en el lanzamiento del cohete. ¿Por qué no? Porque al ser una explosión generaría una serie de explosiones en cadena que no podrían mantenerse y terminaría explotando todo. Sería una gran explosión. Pero no necesitaríamos estar explicando eso. Si sus malditas cabezas, que solo piensan en dinero y en hacer más dinero, no estuvieran proponiendo adelantar un lanzamiento, porque los ingenieros trabajamos para poder establecer un tiempo en el cual no se puedan correr riesgos y se priorice la seguridad de todos.